Queridos amigos, muy buenas tardes. Continuaremos hoy, de acuerdo con lo anunciado, con el análisis de los grandes desafíos que tiene que encarar Uruguay en el próximo periodo en materia de aumento de la capacidad física del país. Eso que solemos sintetizar en una sola palabra, en un solo concepto, que es el concepto de infraestructura. Y por eso hemos venido abordando y analizando los 4 campos fundamentales a los que refiere este concepto, que son los campos de los transportes, las comunicaciones, los servicios portuarios y la energía. En una rápida síntesis, les recuerdo que habíamos comprobado las diferentes velocidades con las que se había avanzado en estas 4 áreas, lo cual condiciona, como es natural, las posibilidades de trabajo en el periodo futuro. Es obvio que hay que enfrentar mayores desafíos en aquellos ámbitos en los que se ha avanzado con más lentitud. Es obvio también que las cosas se hacen relativamente más fáciles en aquellos otros en los que se ha podido avanzar más. Habíamos señalado que estos últimos eran los campos de las comunicaciones y la energía. Y luego comenzamos a analizar los campos en los que el esfuerzo tiene que ser mayor, que son los campos de los transportes y los servicios portuarios. Cuidado que esto no significa que se hayan descuidado estos campos durante este periodo. Significa que también hay factores que el país tuvo que soportar, digamos, que enfrentar durante los últimos años, que enlentecieron los avances en estos campos. Por ejemplo, el país creció mucho, y al crecer mucho, incluso por encima de su potencial durante varios años, presionó sobre algunas facilidades o disponibilidades infraestructurales que hoy tienen que enfrentar un mayor esfuerzo. Por ejemplo, la conexión vial en el país. Hay muchas rutas que deben ser recuperadas, que deben ser de alguna manera reconstruidas, mantenidas en otros casos, que precisamente son un ejemplo de el incremento del nivel de actividad del Uruguay presionando sobre esta capacidad. Y otros factores que tienen que ver con definiciones que no dependen solo de Uruguay, como las que refieren a las facilidades portuarias, a los servicios portuarios, porque, entre otras cosas, esto está articulado a decisiones binacionales, por ejemplo, las que tienen que tomar los gobiernos de Uruguay y Argentina simultáneamente, que muchas veces se han visto trabadas, dificultadas, enlentecidas, no por responsabilidad uruguaya, sino en particular por la posición que asumió el gobierno argentino durante el transcurso de los últimos años. Decíamos entonces que, habida cuenta de estos factores, en materia de transportes, fuimos abordando los diferentes medios, las diferentes vías. Señalamos que era muy importante recuperar el ferrocarril como uno de los objetivos prioritarios en materia de transporte. La conectividad aérea del país está razonablemente ubicada a un nivel satisfactorio para el Uruguay. El transporte fluvial tiene mucho que ver con precisamente las decisiones binacionales a las que nos referíamos recién y que vamos a retomar en un minuto más cuando hablemos de los puertos. Y el transporte terrestre tiene esos 2 grandes desafíos, la recuperación del ferrocarril y la gran inversión vial que va a haber que hacer en el Uruguay durante el transcurso de los próximos años. En ferrocarril hay que hacer un esfuerzo urgente. Hemos
lamentablemente perdido mucho tiempo desde este punto de vista. Uruguay tiene unos 1.600 kilómetros de vías férreas, para que tengamos una idea de los números y las dimensiones de las que estamos hablando. En 1.200 o prácticamente 1.300 de esos 1.600 kilómetros es necesario modernizar la infraestructura en materia de vías y, por supuesto, hay que actualizar el material rodante. Esto es el material que ponemos sobre las vías para efectuar los servicios de transporte. Uruguay tiene necesariamente que solucionar este tema lo antes posible y ya es una tarea, obviamente, para el próximo periodo. Allí han habido interesados, particularmente de origen asiático, como inversores chinos, algunos de origen europeos, pero sea cual sea la definición que tomemos al respecto, lo fundamental es que Uruguay recupere el transporte de carga por ferrocarril lo antes posible. Decíamos el miércoles pasado que esto además se vincula con las demás vías y medios de transporte, particularmente con la fluvial, también con la aérea desde cierto punto de vista, no tanto como la anterior, pero la multimodalidad, esto es, el carácter multimodal de los transportes, incluyendo los servicios portuarios, es una contribución absolutamente fundamental para que el Uruguay tenga, desde el punto de vista logístico, la capacidad infraestructural que necesita para seguir creciendo sostenidamente durante el transcurso de los próximos años. Y en materia de puertos y servicios portuarios, tan asociados a lineamientos estratégicos fundamentales del Uruguay, tan asociados a nuestra historia, que muchas veces aquí, en la zona en la que vivimos, fue visto como una historia de lucha de puertos. Esto es absolutamente fundamental para el Uruguay. Y aquí tenemos que comenzar por señalar que durante los últimos años y en la actualidad se han destacado especialmente los trabajos de avance en materia de servicios y de disponibilidad en los puertos de Montevideo y Nueva Palmira. Pero quedan tareas absolutamente fundamentales para realizar que están muy condicionadas precisamente por lo que hemos llamado los acuerdos binacionales. Por ejemplo, la vida y la potencialidad de todos los puertos del río Uruguay está muy asociada al dragado del río Uruguay. Esto es, a las posibilidades de navegabilidad que ofrece el río, porque allí tenemos una conexión fundamental con la hidrovía que para Uruguay es una cuestión absolutamente estratégica en materia de logística y de inserción internacional. Y el dragado del río Uruguay no depende solo de Uruguay, depende de decisiones que hay que tomar con la República Argentina, así como, por ejemplo, también depende de estas decisiones el dragado de los canales, particularmente el dragado del canal Martín García. Por supuesto que esto también está vinculado a decisiones que la Argentina toma en materia portuaria, como la que tomó hace relativamente poco tiempo, impidiendo el transbordo de mercadería proveniente de la Argentina en puertos uruguayos. Todo esto, además de las decisiones políticas que se pongan en práctica en este país, está condicionado a la posibilidad de avanzar en negociaciones con la República Argentina y llegar a una buena conclusión que permita a Uruguay seguir avanzando en su disponibilidad de infraestructura y de servicios en materia portuaria. Yo quisiera que también
tuviéramos en cuenta que no es solo con la Argentina que tenemos temas pendientes desde esta perspectiva, también con Brasil, porque así como hay una hidrovía en lo que podría ser la franja oeste de nuestro territorio, también hay una hidrovía en potencia y con mucha posibilidad en la franja este, y es la cuenca de la Laguna Merín. Cuenca de la Laguna Merín que para su desarrollo está atada a decisiones y negociaciones que, al igual que las que tenemos con la Argentina, tenemos que tener con Brasil. En Brasil, o con Brasil, mejor dicho, tenemos constituido un grupo que se llama Grupo de Alto Nivel, con autoridades uruguayas y brasileñas, que encara estos temas binacionales y ayuda a ir encontrando acuerdos, consensos que permiten solucionar problemas. Las negociaciones con Brasil van a ser entonces fundamentales para avanzar también con la cuenca de la Laguna Merín, que afecta, que está vinculada, articulada a toda la franja oriental de nuestro país. Y dejé para el final, antes de despedirnos hoy, un tema que es absolutamente esencial. Tan esencial que, de acuerdo con lo visto antes, puede llegar, de acuerdo con la solución que encontremos al respecto, a cambiar nuestra historia. Y no estoy exagerando con mis palabras. Es el gran proyecto de construcción de un puerto de aguas profundas en la zona sureste del país. En esa zona que ya ha sido elegida, seleccionada, que ha sido estudiada desde el punto de vista ambiental, ese gran puerto de aguas profundas que necesita una masa crítica importante para poder funcionar rentablemente, que la puede tener en la madera, que la puede tener en el futuro en el hierro, pero que además, para asegurar viabilidad y una buena inserción regional del país, puede también significar o incluir la participación de otros países en la región con sus propios espacios en este puerto de aguas profundas. Por eso, nuestro presidente Mujica ha dirigido invitaciones, ha dirigido propuestas a otros países de la región, como Argentina, como Paraguay, como Bolivia y también como Brasil, para que tengan sus espacios en el puerto, en el futuro puerto de aguas profundas del Uruguay. Créanme, es uno de los principales desafíos que tiene planteado el país para el próximo período. Junto con todos los demás, es una cuestión fundamental acerca de la cual Uruguay encarará responsabilidades determinantes para sus posibilidades de crecimiento y desarrollo en los próximos años. Tendremos que concentrar entonces no solo un gran esfuerzo de trabajo en todos estos temas, también un enorme esfuerzo de inversión que movilizará todas las vías posibles para, por la importancia que tiene, llegar a acuerdos entre la participación de los sectores público y privado. Y por qué no, inversión proveniente del exterior también. Queridos amigos, esto ha sido todo por hoy. Nos encontraremos el próximo miércoles para seguir avanzando en los grandes desafíos que tiene el Uruguay para los próximos años. Hasta la próxima.